Hola a todos. Mi nombre es Elvira y hoy, a mis 82 años, siento que debo compartir la historia del día más largo y silencioso de mi vida. Muchos de ustedes deben entender lo que es ver el mundo encogerse. El mío se había convertido en los 4 muros de la casa que construí con mi difunto marido, el pequeño jardín trasero y el sonido del teléfono que rara vez sonaba. Mis hijos, Esteban y Mariana, ya tenían sus propias vidas, sus propias piscinas, y yo era una vieja estación de tren, un punto de paso para días festivos y cumpleaños, un lugar de memorias que parecían pertenecerme más a mí que a ellos. Yo vivía en una paz un tanto solitaria, hilvanada por rutinas y por la compañía de mis rosales. La soledad no me asustaba, pero la sensación de volverme invisible, es así, me helaba el alma, incluso en los cálidos días de verano. Era una existencia tranquila, quizá demasiado tranquila, la calma que precede a la tormenta, que jamás imaginé que vendría desde adentro de mi propia casa, traída por aquellos a quienes les di la vida. Todo comenzó, o mejor dicho, todo se intensificó después de una caída tonta en la cocina, un tapete fuera de lugar, un paso en falso, y de repente el suelo estaba demasiado cerca. No me rompí nada, gracias a Dios, solo un feo moretón en la cadera y un orgullo aún más herido, pero para mis hijos fue la señal que parecían estar esperando. De repente, la casa, antes tan silenciosa, se llenó con su preocupación. Una preocupación ruidosa, llena de sugerencias y miradas significativas. Mamá, ya no puedes seguir sola, decía Mariana, acomodando los cojines del sofá con una energía que no le veía en años. Estamos viendo por tu bien, completaba Esteban, con una seriedad que parecía ensayada. Las visitas se volvieron diarias, las llamadas, constantes, y yo, en mi rincón, sentía una punzada de desconfianza. Todo ese cuidado, esa atención repentina, no parecía genuina. Parecía tener un propósito, un guión que yo aún no conocía. Y esa sensación me dejaba más incómoda que el dolor en mi cadera. En la mañana de aquel martes, el guión finalmente me fue presentado, sentada en mi sillón de terciopelo gastado, el mismo donde los amamanté a los dos. Los observé colocar una carpeta de cuero sobre la mesita de centro. La carpeta parecía un muro entre nosotros. Mamá, es solo para organizar las cosas, comenzó Esteban, con esa voz mansa que usaba para cerrar tratos. Con tu caída, nos dimos cuenta de que necesitamos facilitar los trámites, por si algo más serio sucede. Es un poder notarial, para que podamos encargarnos de tus cuentas, de las cosas de la casa, para protegerte. Mariana me extendió una pluma. Su sonrisa era dulce, pero sus ojos no sonreían. Brillaban con una urgencia que me provocó un escalofrío. La pluma en su mano parecía pesada, definitiva. Me sentí pequeña, una viejita frágil, que ellos necesitaban gestionar. Era como si yo ya no fuera una persona, sino un patrimonio, un trámite pendiente que necesitaba ser firmado y archivado. Antes de continuar, permítanme una pequeña pausa en mi relato. Veo que muchas personas siguen historias como la mía, buscando fuerza e inspiración. Y estoy agradecida por cada uno de ustedes que lee estas palabras. Pero me han dicho que más del 70% de las personas que encuentran estos relatos no están suscritas al canal o al foro. Si mi viaje puede, de alguna forma, tocar su corazón o darles una nueva perspectiva, les pido que consideren suscribirse. Al hacerlo, no solo me apoyan, sino que aseguran no perderse otras historias de superación, de vidas que, como la mía, se negaron a ser borradas. No cuesta nada, es rápido y ayuda a mantener este espacio vivo y vibrante.
Suscríbanse ahora y activen las notificaciones. Les prometo que lo que viene a continuación hará que cada segundo de su tiempo valga la pena. Ahora, prepárense para conocer la historia de cómo una anciana, con la pluma en la mano y el corazón en un puño, usó la única arma que le quedaba para darle la vuelta al juego contra su propia familia. La verdadera fuerza no está en los músculos que perdemos con el tiempo, sino en el valor de decir, un momento, cuando el mundo entero te empuja a decir, sí. El cambio, la verdadera superación, comienza con la decisión de no rendirse, de no firmar aquello que tu alma no reconoce como verdad. La batalla estaba a punto de comenzar, no con gritos, sino con el silencio de una lectura atenta. Continuemos. Mis dedos se detuvieron sobre la pluma que Mariana aún sostenía. El olor del café de la mañana todavía estaba en el aire, mezclado con una tensión casi palpable. Miré los rostros ansiosos de mis hijos y, por primera vez, no vi la preocupación que tanto verbalizaban. Vi prisa, vi un brillo de impaciencia en los ojos de Esteban cuando tardé más de unos segundos. Y fue en ese instante que una voz, venida desde el fondo de mi alma, gritó, no. Externamente, solo sonreí, una sonrisa cansada que usé como escudo. Queridos, tengo la cabeza un poco revuelta hoy. El dolor, ya saben. Dejen los papeles aquí. Los leeré con calma más tarde, cuando esté más lúcida. Luego les llamo. La decepción en sus rostros fue un destello, rápido como un relámpago, pero lo vi. Intentaron disimular. Claro, claro, mamá. Como quieras. Descansa. Pero la energía en la sala cambió por completo. No me estaban dando espacio. Estaban retrocediendo para planear el próximo ataque. Cuando la puerta principal se cerró, el silencio que cayó sobre la casa fue diferente. No era mi acostumbrada soledad pacífica. Era una quietud pesada, cargada de peligro. La carpeta de cuero en la mesita de centro parecía respirar. Un monstruo dormido en el corazón de mi sala. Me levanté, sintiendo la punzada en la cadera, recordarme mi fragilidad física. Esa era la imagen que tenían de mí. Una mujer debilitada, cuya mente debía estar tan frágil como el cuerpo. Y quizá, esa era mi mayor ventaja. Me subestimaron. Fui a la cocina y preparé un té de manzanilla. No, porque necesitara calmarme, sino porque necesitaba un ritual. Algo que me anclara a la normalidad, mientras mi mente corría a 1000 por hora. Aquel té no era para relajarme. Era mi combustible para la guerra que estaba por venir. Volverían al final del día, esperando encontrar a una madre dócil y lista para firmar. Lo que no sabían era que la mujer que los esperaría no sería la misma que habían dejado atrás. Esperé a que el sol comenzara a bajar, tiñendo la sala de tonos anaranjados. La luz del atardecer siempre me había traído una sensación de melancolía, pero aquel día me trajo claridad. Me senté de nuevo en mi sillón, tomé mis lentes para leer, y con el corazón latiendo fuerte contra mis costillas, abrí la carpeta. Las primeras páginas eran exactamente lo que dijeron. Un poder notarial estándar, jerga legal que ya había visto antes. Mi respiración comenzó a calmarse. ¿Será que me imaginé cosas? Pensé por un momento. Quizá la soledad me estaba volviendo paranoica. Pero seguí pasando las páginas, mi instinto diciéndome que el veneno estaría escondido en los detalles. Y entonces, lo encontré, anexo al final, casi como un apéndice sin importancia. Había un documento con un título diferente. Era una declaración de cesión voluntaria de posesión. Y allí, en la cláusula tercera, en letras pequeñas e impersonales, estaba la frase que detuvo mi mundo. La ocupante actual, Elvira, permanecerá en el inmueble, a título de visitante con permiso, pudiendo dicho permiso ser revocado en cualquier momento
a criterio de los nuevos administradores legales. Visitante, con permiso. Las palabras resonaban en mi cabeza, cada una un martillazo en el pecho. Yo ya no era la dueña, la matriarca, el alma de aquella casa. Sería una inquilina, sin derechos en mi propia historia. Una invitada, esperando a que en cualquier momento me echaran a la calle. Me faltó el aire. Miré a mi alrededor, a las paredes que yo misma ayudé a pintar, a la marca en la madera, donde Esteban, a los 5 años, estrelló un camión de juguete, al marco de la puerta de la cocina con las marcas de altura de él y de Mariana. Cada objeto, cada rincón, guardaba un pedazo de mi vida, un pedazo de ellos, y ahora, todo eso estaba siendo reescrito como un contrato frío, un negocio. No se trataba de cuidarme, nunca se trató. Se trataba de tomar lo que era mío, incluso antes de que yo partiera. Se trataba de borrarme, de silenciarme, de convertirme en un fantasma dentro de mi propia existencia. La traición era tan profunda, tan absoluta, que parecía surreal. Las lágrimas no vinieron. Lo que vino fue un frío que comenzó en la boca del estómago y se extendió por todo mi cuerpo. Una sensación de desamparo tan grande que me sentí hundiéndome en el sillón. ¿Cómo pudieron? Yo, que pasé noches en vela cuando tenían fiebre, que vendí las joyas de mi madre para pagar la universidad de Esteban, que cosí el vestido de novia de Mariana con mis propias manos. Todo ese amor, toda esa dedicación, ¿se resumía a esto? A una cláusula escondida en un fajo de papeles. El dolor era físico, una presión en el pecho que dificultaba la respiración. Sentí el peso de mis 82 años, como nunca antes. Sentí el cansancio de una vida entera de batallas, solo para enfrentar la más cruel de todas en la recta final. Y lo peor, contra mi propia sangre. El amor de una madre, me di cuenta en ese momento, es incondicional, pero el amor de un hijo, a veces, tiene un precio, y yo acababa de descubrir cuál. Era el mío. Pero entonces, en medio del hielo de la desolación, algo comenzó a arder, una pequeña brasa de furia. En el fondo de mi alma, miré la foto de mi difunto esposo en el librero. Él siempre me decía, Elvira, eres más fuerte de lo que crees. Nunca dejes que nadie te diga lo que vales. La rabia comenzó a derretir el frío. Rabia porque me veían como un estorbo. Rabia porque me creían senil, incapaz de entender lo que estaba leyendo. Rabia por intentar robar no solo mi casa, sino mi dignidad. Y esa rabia me dio fuerza. Me levanté, el dolor en la cadera ahora una molestia lejana, y caminé hasta el escritorio de jacarandá de mi esposo. Abrí el cajón del medio y tomé su vieja pluma fuente, pesada y negra. El peso de ella en mi mano era reconfortante, un arma. ¿Querían usar papel y tinta para derrotarme? Pues bien, yo lucharía en el mismo campo de batalla. No iba a gritar, no iba a confrontarlos. Eso era lo que esperaban. Haría algo mucho más inteligente. Reescribiría el final de su historia. La tinta de la pluma de mi esposo era de un azul oscuro, casi negro, un tono serio, de autoridad. La conocía bien. Sumergí la punta con cuidado, el corazón martillando en el pecho, y me incliné sobre el documento en la mesa del comedor, bajo la luz fuerte de la lámpara. Encontré un pequeño espacio al final de la cláusula de la traición, un espacio que parecía haber sido dejado por el propio destino, con la mano más firme que he tenido en años. Comencé a escribir, imitando la caligrafía casi ilegible del resto del contrato. No taché nada, añadí. Adicionalmente, escribí, toda y cualquier transacción, alquiler, venta o cesión del inmueble listado en este documento será considerada nula y sin efecto legal, a menos que sea acompañada de una declaración de consentimiento, manuscrita y autenticada
ante notario el mismo día del acto. Firmada en la notaría por la señora Elvira de Almeida. Era una frase larga, burocrática, que se mezclaba perfectamente con el resto de la sana jerga. Era mi bomba de tiempo, mi caballo de Troya. Soplé suavemente para secar la tinta. El azul profundo, asentándose en el papel, como si siempre hubiera estado allí. Cerré la carpeta y la coloqué de vuelta en la mesita de centro. El monstruo ahora tenía una correa. Con el documento alterado, de vuelta en su lugar, comenzó la parte más difícil, la espera. El tiempo, que antes corría, ahora se arrastraba. Cada tic-tac del reloj de péndulo en la pared parecía un grito. Me senté en mi sillón, con un libro en el regazo, que no podía leer, fingiendo una calma que estaba lejos de sentir. Por dentro, era un torbellino de miedo y adrenalina. ¿Y si se daban cuenta? ¿Y si mi disfraz no era lo suficientemente bueno? ¿Y si mi mano temblaba a la hora de firmar? Repasé el plan en mi cabeza una y otra vez. Sería la madre que ellos esperaban encontrar. Un poco confundida, un poco cansada, agradecida por la ayuda. Necesitaba ser convincente. Necesitaba que la arrogancia de ellos fuera mi mayor aliada. Miré por la ventana. La calle estaba tranquila. Pasó un coche y mi corazón dio un salto. No eran ellos. Respiré hondo. La actriz en mí, que ni sabía que existía, se estaba preparando para el papel de su vida. No solo estaba esperando a mis hijos. Estaba esperando para ver si mi apuesta por la dignidad funcionaría. Entonces, sonó el timbre. El sonido cortó el silencio como un cuchillo, agudo y definitivo. Era la hora. Respiré hondo una última vez. Me levanté lentamente, asegurándome de cojear un poco más de lo necesario, y caminé hacia la puerta. Giré la perilla y allí estaban, Esteban y Mariana, lado a lado, con sonrisas radiantes que no llegaban a los ojos. «Mamá, vinimos a ver cómo estás», dijo Mariana, dándome un beso en la mejilla que se sintió frío. «Espero que hayas descansado», añadió Esteban, ya mirando por encima de mi hombro, hacia la mesita de centro donde reposaba la carpeta. Entraron, trayendo consigo un aire de expectativa, de un negocio a punto de cerrarse. Los observé, viéndolos ya no como mis hijos, sino como adversarios. Ellos veían a una viejita frágil. Yo veía a dos depredadores rodeando a su presa. Pero la presa, hoy, tenía dientes. «Ah, queridos, qué bueno que volvieron», comencé, la voz un poco temblorosa, como había ensayado. Me senté a leer esos papeles, ¿saben? Es todo tan complicado. Esas palabras difíciles. Mi cabeza ya no es la misma. Caminé hasta la mesita. Tomé la carpeta y la abrí en la página de la firma, como si fuera una M carga. Pero confío en ustedes. Si ustedes dicen que es por mi bien, para ayudarme, entonces, ¿quién soy yo para dudar? No es así. Tomé la pluma que me ofrecieron, la misma de antes. Mi mano tembló un poco al acercarse al papel, un temblor genuino de nerviosismo, que sirvió perfectamente a mi propósito. Con un suspiro de resignación, firmé mi nombre justo debajo de la cláusula, que me convertiría en una visitante. Firmé el documento que contenía mi antídoto secreto. Y entonces, cerré la carpeta y la deslicé por la mesa hacia Esteban. «Listo. Espero que esto los deje más tranquilos». La expresión en el rostro de Esteban fue de puro triunfo. Intercambió una mirada rápida y victoriosa con Mariana. Un microsegundo de complicidad que confirmó todo lo que yo ya sabía. Tomó la carpeta, con una prisa contenida, guardándola dentro de su maletín de trabajo, sin siquiera una mirada superficial. Su arrogancia era cegadora, porque iban a releer un documento que ellos mismos habían preparado para engañar a una vieja senil. «Hiciste lo correcto, mamá», dijo él.
dándome una palmadita en la mano. Ahora no tienes que preocuparte por nada más. Nosotros nos encargaremos de todo. La ironía en sus palabras era tan densa que casi me ahogo. No necesitaba preocuparme por nada, pues ellos ya se habían preocupado por intentar quitármelo todo. Sentí una náusea, pero la escondí detrás de otra sonrisa cansada. El primer acto de mi obra había sido un éxito. Se quedaron un rato más, para guardar las apariencias. Preguntaron por mi cadera, por mi apetito, mientras se servían café, pero la conversación, como el agua que busca el camino más bajo, inevitablemente fluyó hacia la casa. «Sabes, mamá, este jardín te está dando mucho trabajo», comentó Mariana, mirando por la ventana. «Quizá deberíamos contratar a alguien para que le dé una arreglada, dejar todo más limpio». Esteban asintió de inmediato. «Y el potencial de esta colonia es increíble. Las casas aquí están subiendo mucho de valor. Es importante mantener la propiedad en buen estado, claro». Hablaban en códigos, tanteando el terreno, pero el mensaje era claro. Ya no estaban hablando de mi casa, estaban hablando del inmueble, del activo. Yo solo escuchaba, asintiendo con la cabeza, sintiendo cada palabra como un pequeño corte. Ya estaban midiendo las cortinas para mi funeral simbólico. La confirmación de sus planes llegó más rápido de lo que esperaba. En medio de una frase sobre el aumento del predial, Esteban soltó, como asesinada: «Por cierto, mamá, un amigo mío, que es agente inmobiliario, va a pasar por aquí el viernes. No te preocupes, no es para vender ni nada. Es solo para hacer una evaluación, para actualizar los papeles del seguro. Es bueno tener todo al día, ya sabes. Viernes, en 2 días». Así que ese era el plan. Primero, la toma legal. Después, la evaluación. El siguiente paso sería, sin duda, colocar un letrero de «se renta» o «se vende» en mi puerta. Su audacia era impresionante. Ni siquiera esperaron a que mi cuerpo se enfriara, por así decirlo. Tenían prisa por lucrar con mi patrimonio, por empaquetarme y despacharme a algún lugar donde ya no estorbara. La calma que estaba fingiendo tener casi se rompe, pero me contuve. La rabia que burbujeaba en mí se transformó en un enfoque helado. Necesitaba más información. Incliné la cabeza, con una expresión de confusión calculada. Un agente. «Ah, qué interesante, mi hijo. Pero para el seguro, ¿no lo hicimos el año pasado?». Mi pregunta, aparentemente ingenua, lo tomó por sorpresa. «Bueno, sí, pero las cosas cambian. Los valores suben. Es solo un procedimiento estándar, mamá. No te preocupes por los detalles». Luego, miré a Mariana. «Y tú, querida, hablando de limpiar el cuarto de huéspedes, ¿estás pensando en traer a los niños para pasar un fin de semana? Sería encantador». Mariana titubeó. «Quizá, mamá, quizá. O solo para dejar el cuarto ventilado, más presentable». ¿Presentable para quién? Para posibles inquilinos. Cada pregunta mía, cubierta por un velo de senilidad, los forzaba a mentir más, a enredarse en su propia telaraña de engaños, y me daba más certeza del camino que debía seguir. Finalmente, se levantaron para irse. La visita había cumplido su propósito. El maletín de Esteban, con mi dignidad supuestamente aprisionada adentro, parecía más pesado. En la puerta vinieron los abrazos y besos de despedida. «Te queremos, mamá. Cuídate», dijo Mariana. «Cualquier cosa, nos llamas», completó Esteban. «Yo también los quiero, mis hijos», respondí, y fue lo más difícil que dije en todo el día, porque una parte de mí todavía los amaba, la parte que los recordaba pequeños e indefensos, pero la otra parte, la que ahora estaba al mando, sentía solo el frío del acero. Cerré la puerta tan pronto como su coche dobló la esquina y me recargué en ella. La máscara cayó,
El cansancio del día se derrumbó sobre mí. Estaba exhausta, pero no derrotada. El silencio volvió, pero ahora era mi silencio, un silencio de poder. Caminé de vuelta a mi sillón y me senté en la oscuridad, sin encender las luces. La casa parecía más grande, más mía. Había plantado una semilla de discordia legal, en medio de su plan perfecto. No sabía cómo ni cuándo germinaría, pero sabía que la raíz de mi cláusula era fuerte. La firma de ellos en el documento, la prisa por guardarlo, todo eso era el agua y el sol que mi pequeña semilla necesitaba. No había alegría en mí, no había un sentimiento de victoria. Había solo una, sombría y profunda satisfacción, la satisfacción de quien se niega a ser enterrada viva. Ellos creían que el juego había terminado, pero, en realidad, mi juego apenas estaba comenzando. La noche cayó sobre mi casa, y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de lo que traería el mañana. Estaba lista para él. La noche descendió, y con ella, un silencio que parecía diferente a los otros. Era el silencio de la anticipación. Intenté distraerme. Encendí la televisión para ver el noticiero, pero las noticias del mundo parecían lejanas, irrelevantes. Mi mundo, en ese momento, se resumía a aquella carpeta de cuero, que ahora estaba en el maletín de mi hijo, y a la bomba de tiempo que yo había plantado dentro de ella. Fui a la cocina. Preparé una cena ligera que apenas pude tragar. Cada ruido de la casa, el crujir de la madera del piso, el zumbido del refrigerador, parecía amplificado. Estaba en estado de alerta, como un soldado en una trinchera esperando el próximo ataque. Había una parte de mí que quería creer que lo peor ya había pasado, que guardarían los papeles y me dejarían en paz por un tiempo. Pero la otra parte, la que ahora estaba al mando, sabía que la codicia no descansa. La calma era engañosa. Era solo el ojo del huracán, y la tormenta aún estaba por volver. Y volvió. Alrededor de las 7 de la noche, cuando la oscuridad afuera ya era completa, el timbre sonó de nuevo. Mi cuerpo entero se heló. No podían ser ellos de nuevo. No tan pronto. Habrían olvidado algo. O el pensamiento hizo que mi estómago se revolviera. Habrían releído los documentos y descubierto mi alteración. Caminé hacia la puerta, los pies arrastrándose. Eché un vistazo por la mirilla y no vi su coche. Vi solo la silueta de un hombre que no conocía. Alto, vestido con un traje oscuro. El miedo inicial dio paso a una confusión cautelosa. ¿Quién podría ser a esa hora? Abrí la puerta, solo una rendija, manteniendo la cadena de seguridad en su lugar. El hombre me miró con una sonrisa profesional que no me abrigó en lo más mínimo. La calle silenciosa, detrás de él, parecía cómplice de su visita inesperada y agorera. ¿Doña Elvira?, preguntó. La voz pulcra. Buenas noches. Mi nombre es Valladares. Fui enviado por el señor Esteban y la señora Mariana para hacer una evaluación del inmueble. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras. Valladares, el agente, el amigo, pero habían dicho viernes. Hoy era martes. La mentira descarada me golpeó con la fuerza de una bofetada. No tenían la menor intención de esperar. Su prisa era tan grande, tan voraz, que no pudieron ni aguardar unas horas para poner el plan en acción. La firma en el papel apenas se había secado y ya habían enviado al buitre a evaluar el cadáver. En ese momento, cualquier resquicio de duda, cualquier gota de esperanza que aún albergaba por ellos, se evaporó. El dolor de la traición se transformó en una rabia fría y cortante. Ya no me veían como madre. Yo era un negocio, y los negocios tienen que ser rápidos. Me quedé parada en el umbral de la puerta por un largo segundo. El viento frío de la noche, entrando por la rendija,
El señor Valadares me miraba con una paciencia profesional, esperando que la viejita confundida procesara la información. Tenía una elección. Podía cerrarle la puerta en la cara, gritar que era un error, atrincherarme en mi casa, pero ¿de qué serviría? Volverían. Quizá con más fuerza. No. Mi estrategia era otra. Era la de la inteligencia, no la de la fuerza bruta, la de la disimulación. Respiré hondo, quité la cadena de seguridad y abrí la puerta por completo. Forcé una sonrisa gentil. Ah, sí, el amigo de mi hijo. No lo esperaba hoy, pero ya que está aquí, por favor pase. La casa está un poco desordenada, ya sabe. Dejarlo entrar era un riesgo, pero era un riesgo calculado. Necesitaba ver hasta dónde llegaba su audacia. Necesitaba presenciar el desarrollo del teatro que habían montado. La entrada de aquel hombre a mi casa fue una violación. Caminaba por las habitaciones con una mirada clínica, la mirada de quien no ve un hogar, sino un producto. No veía el sillón donde mi esposo leía el periódico. Veía un espacio amplio con buena iluminación natural. No veía la cocina, donde hice incontables pasteles de cumpleaños. Veía un área con potencial para modernización. Andaba con pasos largos, midiendo las paredes con los ojos, tocando las superficies con las yemas de los dedos, abriendo puertas de armarios sin pedir permiso. Y yo lo seguía en silencio, una sombra en mi propia casa. Cada paso suyo era un insulto. Cada anotación en su pequeño cuaderno era una sentencia. Me sentía desnuda, expuesta, como si mi vida entera estuviera siendo tasada por un extraño. Era una humillación silenciosa, pero la soporté, tragándome mi orgullo y mi rabia, porque sabía que mi momento estaba por llegar. Se volvió hacia mí, en medio del pasillo, la sonrisa profesional de vuelta en su rostro. La señora vive aquí desde hace mucho tiempo. La pregunta era casual, pero la forma en que la hizo dejó claro que me veía como parte del mobiliario antiguo, algo a ser retirado en la remodelación. 54 años, respondí, con voz firme. Crié a mis hijos aquí. Él solo asintió, sin mostrar interés. Entiendo. ¿Y hay algún problema estructural que deba saber? Humedades, goteras. No preguntó. La señora tiene problemas. Si no, hay problemas. Yo era irrelevante para la ecuación. La casa es fuerte, como yo, respondí. Y por primera vez vi un brillo de algo diferente en su mirada. Quizá una pizca de sorpresa, pero fue pasajero. Pronto volvió a su lista de verificación, preguntando por la instalación eléctrica, la plomería. Estaba disecando mi hogar frente a mí. Después de recorrer todos los rincones de la casa, el señor Valadares tomó su celular. Con su permiso, 1 minuto. Se alejó un poco, pero en la casa silenciosa podía escuchar fragmentos de su conversación con, supuse, Esteban. Sí, el potencial es excelente. Óptima ubicación. Muy cotizada. Unas pequeñas remodelaciones. Y el valor de la renta sube considerablemente. No, todo tranquilo. La señora está aquí, muy colaboradora. Colaboradora. La palabra me hizo sonreír por dentro. Ah, sí, estaba siendo extremadamente colaboradora. Estaba colaborando para que caminaran directo hacia la trampa que yo había preparado. Escuchar mi vida siendo discutida como una inversión, como un activo a ser explotado, cimentó mi resolución. El fuego dentro de mí, que antes era una brasa, ahora era un horno. La paciencia se estaba agotando. El acto final de aquel largo martes estaba a punto de comenzar. Colgó el teléfono y se volvió hacia mí, la sonrisa aún más amplia ahora, llena de la confianza de quien acaba de recibir buenas noticias. Bueno, doña Elvira, puede decirles a sus hijos que estarán muy contentos. Este lugar tiene un gran futuro. Estaba a punto de despedirse.
de concluir su misión, pero no lo dejé. Me quedé parada en medio de la sala, bloqueando su camino hacia la puerta. Era la hora. Qué bueno que ellos estarán contentos, señor Valladares. Comencé, mi voz sorprendentemente calmada y clara. Me alegra saber que el lugar tiene un futuro. Hice una pausa, dejando que el silencio se estirara por un segundo. Pero parece que se les olvidó contarle un pequeño, pero crucial, detalle del acuerdo que hicimos hoy. El ceño de la gente se frunció. La sonrisa profesional vaciló. Un detalle. ¿Qué detalle? Me miró con una pizca de irritación. Como si yo fuera un obstáculo inesperado en su camino. Mantuve mi mirada fija en la suya, sintiendo, por primera vez en el día, que el poder se invertía. Sí, continué, saboreando cada palabra. El detalle de que, para que cualquier futuro suceda con este lugar, ya sea una renta, una remodelación para rentar, o especialmente una venta, necesitarán legalmente una declaración mía, escrita a mano y debidamente autenticada en una notaría. Y esa declaración tiene que ser firmada el mismo día en que se realice la transacción. Usted, como hombre de negocios, ciertamente entiende la importancia de leer todas las cláusulas de un contrato. ¿No es así? Especialmente las añadidas a mano. La transformación en el rostro del señor Valladares fue la escena más gratificante de mi día. La confianza se escurrió de su semblante como agua, dando lugar a una pálida confusión. Sus ojos parpadearon rápidamente, procesando mis palabras. Miró alrededor de la sala, ya no como un valuador, sino como un hombre que acaba de entrar en un campo minado. El color huyó de su rostro. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. El profesionalismo, la pulcritud, la superioridad, todo se deshizo en un instante. Se dio cuenta, tardíamente, de que no estaba tratando con una viejita senil. Se dio cuenta de que era un peón en un juego mucho más complejo de lo que imaginaba. Yo, tartamudeó. No estaba enterado de esta condición. Necesito llamar al señor Esteban inmediatamente. Tomó su portafolio de forma torpe y prácticamente corrió hacia la puerta. Sin siquiera despedirse, la cerré detrás de él y por primera vez en aquel día, una sonrisa verdadera y cansada, se formó en mis labios. El primer disparo había sido efectuado y había dado en el blanco. La puerta se cerró y el sonido del clic de la cerradura resonó en la sala como el punto final de una frase. Me quedé allí, parada, en el centro de mi universo reconquistado. El olor del perfume caro del señor Valladares todavía flotaba en el aire, un vestigio fantasmagórico de la invasión. La adrenalina que me mantuvo en pie, que afiló mi mente y afirmó mi voz, comenzó a disiparse, dejando atrás un cansancio profundo que venía del alma. No era solo el cansancio físico de un día largo. Era el agotamiento de una batalla emocional que no pedí, pero que fui forzada a luchar. Me senté en mi sillón, el terciopelo gastado, abrazándome como un viejo amigo. Sabía que la huida de la gente no era el fin, era la mecha. En cualquier momento, el teléfono sonaría, o el timbre. Vendrían con furia, con acusaciones, con falsas lágrimas. La calma era solo un breve interludio. Había ganado el round, pero ahora sabían que yo estaba en el ring. Y vendrían con todo. No tuve que esperar mucho. El teléfono en la mesita a mi lado comenzó a sonar. El sonido estridente rasgando el silencio y haciendo que mi corazón diera un brinco. Era el tono que había asignado a Esteban. Miré el aparato, dejándolo sonar 1, 2, 3 veces. Necesitaba ese tiempo para recomponer mi espíritu, para vestir de nuevo la armadura de la calma. Finalmente, a la cuarta vez, tomé el auricular. Bueno, dije, con la voz más neutra que pude.
La explosión del otro lado fue inmediata, sin siquiera un «Hola, mamá, ¿qué payasada es esta? ¿Qué es esa historia de la cláusula que me está contando Valladares? ¿Qué hiciste?» Su voz no era la del hijo preocupado de más temprano. Era la voz cruda de la rabia, de la frustración de un plan que salió mal. La voz de un hombre que fue engañado y no puede creerlo. Respiré hondo, manteniendo mi propia voz en un tono bajo, casi sereno, un contraste deliberado con su furia. Esteban, mi hijo, ¿por qué gritas? No sé de qué hablas. Hice exactamente lo que me pediste. Firmé los papeles que tú y tu hermana me trajeron para mi protección. Hice una pequeña pausa antes de continuar. Y como ustedes siempre me enseñaron desde pequeña, leí con mucho cuidado todo lo que firmo. Había una cláusula ahí que hablaba de la necesidad de un consentimiento extra, por escrito y en notaría, para cualquier transacción. Yo no hice nada, Esteban. Solo leí lo que estaba escrito en su propio documento. La mentira era tan simple, tan plausible. No estaba admitiendo haber escrito nada. Estaba solo afirmando haber leído. La responsabilidad, en mi versión, era enteramente de ellos. Hubo un segundo de silencio del otro lado, como si mi hijo estuviera tratando de procesar la lógica absurda de lo que yo decía. Entonces, escuché la voz de Mariana al fondo, y pronto ella estaba en el teléfono, la voz entrecortada, llorosa. Era el segundo frente de ataque, la manipulación emocional. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué nos hiciste esto? Después de todo lo que hemos hecho, de toda nuestra preocupación, solo queríamos ayudarte, protegerte, y nos haces algo así a nuestras espaldas. Sus lágrimas sonaban ensayadas. El dolor, una actuación. Eran un equipo, cada uno con su papel. Esteban con la rabia, Mariana con la culpa, tratando de acorralarme, de hacerme sentir como la villana de la historia que ellos mismos escribieron. El dolor de escucharlos, aun sabiendo que era un teatro, seguía siendo real. Una punzada fina y aguda en mi corazón. Pero la mujer a la que atacaban ya no era la misma del inicio del día. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba cubierto por una capa de acero. Dejé que Mariana terminara su dramático discurso. El silencio que siguió fue llenado solo por sus falsos sollozos. Entonces, hablé, y mi voz ya no era la de la madre serena, pero tampoco era de rabia. Era una voz fría, precisa, la voz de la verdad. Ayudar. Repetí la palabra, dejándola flotar en el aire entre nosotros. ¿Ustedes llaman a eso ayuda? Ayudar a convertirme en una visitante con permiso en la casa donde he vivido por más de 50 años. Ayudar a darme un estatus de inquilina que puede ser desalojada en cualquier momento. Esa fue la cláusula que leí, Mariana. La cláusula que ustedes escondieron al final del montón. ¿Verdad creyeron que no iba a leer? ¿Creyeron que la vejez me había robado la vista y el raciocinio? El silencio del otro lado de la línea, esta vez fue diferente. No era un silencio de procesamiento. Era el silencio pesado y denso de quien ha sido atrapado en el acto. La respiración de ellos, audible en la línea, era la única prueba de que seguían ahí. No tenían respuesta para eso. No solo había descubierto mi cláusula, estaba diciendo, con todas sus letras, que había descubierto la de ellos. Todo el castillo de mentiras sobre cuidado y protección se había derrumbado con una sola frase. Esteban intentó recuperarse, su voz ahora menos furiosa y más a la defensiva. Mamá, esto es un malentendido. Estás interpretando las cosas mal. Estás cansada. Pero la excusa sonó patética, incluso para él. La verdad había sido dicha, y era irrefutable. Ahora era mi turno de presionar. El poder había girado de forma definitiva. No, Esteban. Por primera vez en mucho tiempo, estoy
interpretando las cosas de la forma más clara posible. No hubo malentendido. Hubo un intento de fraude, de engañarme, de robar mi dignidad. Y falló. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. La ironía más bella de todo esto es que ustedes, en su prisa por engañarme, me dieron la herramienta legal para protegerme de ustedes mismos. El documento que guardas con tanto cuidado en tu maletín ahora es mi garantía, mi fortaleza. Ese papel ahora dice, con todas sus letras, que esta casa es mía, que la vida es mía, y que nada, absolutamente nada, sucede aquí sin mi consentimiento explícito, claro y documentado en notaría. Así que, de cierta forma, debería agradecerles. Su racionalidad se agotó, dando lugar al último recurso de los desesperados, la amenaza. La voz de Esteban volvió, baja y llena de veneno. Te vas a arrepentir de esto, mamá. Puedes quedarte ahí, en tu fortaleza, pero te vas a quedar sola, completamente sola. No nos busques para nada más, ni para un medicamento, ni para una consulta. Se acabó. La amenaza del abandono, el arma final contra una madre anciana. Y dolió profundamente, como un cuchillo, girando en una herida antigua, la imagen de una vejez completamente solitaria, sin el apoyo de los hijos. Pasó por mi mente y me trajo un miedo real, pero el miedo no era más grande que mi recién descubierto amor propio. Absorbí el golpe, sentí el dolor, pero no dejé que me derribara. Era hora de terminar esa conversación, en mis términos. Yo he estado sola por mucho tiempo, Esteban, incluso con ustedes cerca, respondí, la voz firme, a pesar del nudo en mi garganta. La gran diferencia es que a partir de hoy, la soledad que tendré será una elección mía y no una condición impuesta por la indiferencia de ustedes. Es una soledad digna. Hice una pausa y di el golpe final. La conversación termina aquí. Necesito descansar. Este fue un día muy largo y... Protector, no me llamen más hoy. Y antes de que pudiera responder, antes de que Mariana pudiera empezar a llorar de nuevo, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Les colgué el teléfono a mis hijos. Me quedé de pie, junto al teléfono mudo, la mano todavía sobre el auricular. El silencio que llenó la casa era absoluto. Era un silencio que nunca había experimentado. No era la quietud de la soledad, ni la tensión de la espera, ni la calma antes de la tormenta. Era el silencio de la soberanía, el silencio de un territorio que fue invadido, batallado y finalmente reconquistado. El costo era inconmensurable. La relación con mis hijos, quizá rota para siempre, pero la paz que comenzó a instalarse en mi pecho, la sensación de respirar un aire que era solo mío, en una casa que era solo mía, era real. En ese momento, en esa noche de martes, que pareció durar un siglo, estaba verdaderamente sola, pero, por primera vez en años, también estaba libre y fuerte. El eco de mis propias palabras, les colgué, aún flotaba en el aire cuando la realidad de mi cuerpo comenzó a imponerse. Un temblor incontrolable se apoderó de mis manos, haciendo que la taza de té que había dejado en la mesita castañeteara en el platillo. Mis piernas, de repente, parecían de algodón y necesité sostenerme del brazo del sillón para no desplomarme. El dolor en mi cadera, que la adrenalina había enmascarado por horas, volvió con una furia punzante. Cada paso una puñalada. Me levanté y caminé por la casa, no con aire de triunfo, sino con la lentitud de una sobreviviente, inspeccionando los escombros tras un terremoto. La casa estaba en pie, intacta, pero el paisaje de mi vida era irreconocible. Cada objeto parecía el mismo, pero todo estaba diferente, porque yo estaba diferente. La mujer que comenzó aquella mañana, resignada a su invisibilidad, había muerto en algún momento.
entre la lectura de una cláusula y el clic de un teléfono, mi caminata sin rumbo me llevó por los pasillos de la memoria. Entré en el antiguo cuarto de Esteban, hoy un cuarto de huéspedes, que rara vez recibía a alguien. En el estante todavía estaba allí un pequeño trofeo de un campeonato de fútbol infantil, un poco empolvado. Pasé el dedo sobre la inscripción, recordando al niño de piernas flacas y rodillas raspadas, corriendo a abrazarme después de meter un gol, el rostro sudado y radiante. Luego fui al cuarto de Mariana. Abrí la pequeña caja de música sobre la cómoda. La bailarina giró al son de una melodía desafinada, la misma que la hacía dormir cuando era bebé. Recordé su manita sosteniendo mi dedo con fuerza, como si yo fuera el centro de su universo. El contraste entre estos dulces recuerdos y la crueldad de los adultos en que se convirtieron era una disonancia dolorosa, una herida que sangraba dentro de mí. No luché contra extraños, luché contra los amados fantasmas de esos niños. En la quietud profunda de la noche, con la casa dormida a mi alrededor, las dudas comenzaron a llegar, como invitados no deseados. La amenaza de Esteban resonaba en mi mente. Te vas a quedar sola. Había ido demasiado lejos. ¿Valía la dignidad el precio de la soledad absoluta? Pensé en los próximos años, en mi salud cada vez más frágil. ¿Y si me caía de nuevo y no podía levantarme? ¿Y si necesitaba a alguien para ir a la farmacia en medio de la noche? El miedo, un sentimiento frío y pegajoso, comenzó a infiltrarse por las grietas de mi resolución. La victoria parecía grandiosa en el calor de la batalla, pero ahora, en el silencio frío de la posguerra, parecía tener un sabor amargo. Por un instante, me sentí pequeña y asustada, una vieja terca que, en un acto de orgullo, había incendiado el único puente que la conectaba con el mundo. Mis ojos se fijaron en la fotografía de mi esposo, en el librero de la sala. Su sonrisa gentil y sus ojos que parecían siempre saberlo todo, me miraban desde el otro lado del tiempo. Y entonces, Alberto, susurré al silencio, mira el lío en el que me metí. ¿Qué harías tú en mi lugar? Me quedé allí, buscando una respuesta en su rostro de papel, y entonces recordé algo que me dijo una vez, cuando tenía miedo de una cirugía. Elvira, el miedo solo sirve para recordarnos que estamos vivos y que tenemos algo por lo que luchar. No dejes que decida por ti. Recordé cómo siempre admiró mi espíritu, mi terquedad, que él llamaba firmeza. Él nunca habría permitido que me borraran. Habría luchado a mi lado. Y, en ese diálogo silencioso, encontré mi fuerza de nuevo. No estaría decepcionado. Estaría con el corazón roto por la actitud de nuestros hijos, pero estaría orgulloso de mi lucha. La duda se disipó, reemplazada por una triste certeza. Hice lo que tenía que hacer. Con el alma un poco más asentada, sentí la necesidad de un pequeño ritual, un acto que marcara el fin de aquel día y el comienzo de algo nuevo. Fui al armario del comedor y tomé la botella de vino de Oporto que guardaba desde hace años, un regalo de aniversario de mi esposo. La abrí con un sacacorchos, el pop del corcho, sonando como una pequeña celebración solitaria. Serví una dosis generosa en una copa de cristal, de esas que solo usábamos en ocasiones especiales. Bueno, esta ciertamente era una ocasión especial. Me senté en el sillón, el líquido oscuro y dulzón bajando por mi garganta, calentando mi pecho. No era una conmemoración de mi victoria sobre ellos, sino una celebración de mi supervivencia. Un brindis por mí misma, por la mujer que se negó a hacer una nota al pie en su propia historia. Fue el trago de vino más significativo de mi vida. Desde mi ventana, la calle parecía un río oscuro y silencioso. Las luces en las casas vecinas comenzaban a apagarse, una por una,
Cada ventana encendida representaba un mundo, una familia, con sus propios dramas y alegrías. Por un momento, sentí la inmensidad de mi soledad, una isla en medio de un archipiélago de vidas conectadas. Pero la sensación era diferente ahora. Antes, me sentía como una isla abandonada, olvidada por el continente. Ahora, me sentía como una isla soberana, con fronteras bien definidas, con un ecosistema propio, que yo misma iba a nutrir. Mi casa ya no era una prisión de soledad, era mi reino, un reino pequeño, silencioso, pero inviolable, y yo era la reina, una reina sin súbditos, tal vez, pero con el poder total sobre su territorio y su destino. Mis pensamientos, más tranquilos ahora, se dirigieron a una palabra compleja: perdón. ¿Podría perdonarlos algún día? La herida era tan profunda, la traición tan calculada. El perdón parecía algo imposible, una montaña demasiado alta para escalar con mis piernas ya cansadas. Pero entonces me di cuenta de que el perdón no sería un regalo para ellos, que tal vez ni lo querrían. Sería un regalo para mí. Perdonar no significaría olvidar o aceptar lo que hicieron. Significaría liberarme del peso de cargar esa rabia, ese resentimiento, por el resto de mis días. Significaría limpiar el terreno de mi alma para que algo nuevo pudiera crecer, aunque fueran solo pequeñas flores de paz. No era una tarea para hoy, ni para mañana, pero, por primera vez, la idea no me pareció absurda. Era un horizonte lejano, pero visible. ¿Y qué dejaría atrás? ¿Cuál sería mi legado? Durante años, pensé que mi legado sería esta casa, las pocas joyas de la familia, los recuerdos. Pero hoy, entendí que mi verdadero legado sería la historia de este día. Sería la prueba de que la edad puede debilitar el cuerpo, pero no tiene por qué debilitar el espíritu. Pensé en mi nieta, Camila, hija de Mariana, una joven de 18 años, con ojos inteligentes y cuestionadores, que a menudo me miraba con una empatía que su madre parecía haber perdido. Quizá algún día le contaría esta historia, no para ponerla en contra de sus padres, sino para darle un arma, una lección, para que supiera que su voz importa, que nunca debe permitir que nadie, ni siquiera a quien ama, la disminuya o la silencie. Mi legado no sería de ladrillos y cemento, sino de coraje y autorrespeto. El peso del día finalmente se volvió insoportable. Me dolían los hombros, mis párpados pesaban. Me arrastré a mi cuarto. El santuario final, las escenas del día, pasaban por mi mente en destellos caóticos. La carpeta de cuero, la pluma fuente, el rostro pálido de la gente, la voz furiosa de Esteban. Parecía una película, un drama que había visto en lugar de vivido. Me acosté en la cama, sintiendo la frescura de las sábanas limpias. La cama, la almohada, el cuarto, la casa entera, todo era mío, sin condiciones, sin cláusulas escondidas. La sensación de seguridad era tan profunda, tan real, que se sobrepuso a todo lo demás. Estaba a salvo, en mi propio hogar, en mi propia piel. La batalla me había agotado, pero el resultado era una paz que no sentía desde hace mucho, mucho tiempo. Al cerrar los ojos, lista para rendirme al sueño, supe que la Elvira que despertaría a la mañana siguiente sería otra. La dinámica de mi familia se había roto para siempre. El futuro era una página en blanco, aterradoramente vacía, pero también llena de posibilidades. Enfrentaría la soledad, la incertidumbre, los desafíos de la edad, pero los enfrentaría de pie, no de rodillas. El largo y oscuro martes estaba terminando, y con él, una vida entera de servidumbre silenciosa. Había perdido a mis hijos, de la forma en que los conocía, pero, en el proceso, en medio del fuego de la traición y la batalla por la dignidad, finalmente me había encontrado a mí misma. Y ese reencuentro, sentí,
Era el comienzo de todo. La mañana del miércoles llegó con una luz diferente. El sol que entraba por la rendija de la cortina parecía más nítido. Los colores de mi cuarto, más vivos. Por un breve y bendito instante, al despertar, pensé que todo no había sido más que una pesadilla, un delirio febril provocado por la caída. Pero entonces, el silencio de la casa me respondió. No el silencio de siempre, sino un silencio nuevo, absoluto. Ninguna llamada matutina de Mariana para checar si había tomado mis medicinas. Ningún mensaje de Esteban sobre sus planes para el día. La ausencia de ellos era una presencia palpable, la prueba de que la guerra de la víspera fue real y que yo había, de hecho, incendiado los puentes. Me senté en la cama, sintiendo el peso y la levedad de esa nueva realidad. El nudo de ansiedad que vivía en mi estómago desde hacía meses había desaparecido. En su lugar, había una tristeza calmada y una extraña sensación de paz. El teléfono permaneció mudo durante todo el día. El aparato negro, antes una fuente de ansiedad y después un arma, ahora era solo un objeto inerte en la mesita. Cada vez que pasaba junto a él, mi mirada era atraída, esperando instintivamente que sonara, pero no sonaba. La amenaza de abandono de Esteban no era un farol, era una sentencia, y se estaba cumpliendo en tiempo real. Con cada hora de silencio, la verdad se profundizaba. Estaba por mi cuenta. Ya no había a quien llamar si la regadera dejaba de funcionar. Ya no había a quien pedirle un aventón para una cita médica. La red de seguridad familiar, por más defectuosa e interesada que fuera, había sido cortada, y yo necesitaba aprender a caminar sola por la cuerda floja. El silencio de ellos era un mensaje más fuerte y claro que cualquier grito. Para ellos, yo ya no existía. El jueves, me di cuenta de que no podía quedarme enclaustrada, rehén de mi propia victoria. El refrigerador se estaba vaciando, y la idea de pedir comida a domicilio parecía una forma de derrota. Necesitaba salir, respirar el aire del mundo exterior, demostrarme a mí misma que era capaz. Con la cadera aún adolorida, me vestí lentamente e hice algo que no hacía en años. Llamé a un taxi por teléfono. La simple tarea de ir al mercado de la colonia se convirtió en una expedición, una pequeña odisea personal. Empujar el carrito por los pasillos parecía un ejercicio de equilibrio, y escoger las frutas y verduras, un acto de autoafirmación. No estaba comprando para las visitas, para los almuerzos de domingo. Estaba comprando para mí, al pagar con mi propio dinero y cargar las bolsas, pesadas pero gratificantes. Sentí una ola de poder. Era difícil, era agotador, pero era mío. Era el primer paso en mi nueva jornada de independencia. En el pasillo de los enlatados, me encontré a doña Lucía, una vecina de toda la vida, que siempre había sido muy amable. Elvira, qué gusto verte por aquí. ¿Cómo estás? ¿Y los muchachos? ¿Cómo van? Su sonrisa era genuina, pero la pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué podía decir? Ah, pues intentaron robarme la casa y ahora ya no me hablan. Forcé una sonrisa y di la respuesta estándar, la máscara social que tendría que usar a partir de ahora. Van bien, Lucía. Gracias por preguntar. Siempre con sus prisas. Ya sabes cómo son los jóvenes. Conversamos unos minutos más sobre trivialidades, el clima, los precios, y en cada palabra sentía el peso de mi secreto. Estaba viviendo una realidad paralela, una historia que nadie conocía. Esta desconexión entre mi vida interior y la forma en que el mundo me veía creó un nuevo tipo de soledad, más sutil, pero igualmente profunda. Al volver a casa, el acto de guardar las compras tuvo un nuevo significado. No solo estaba llenando los estantes, estaba reabasteciendo mi fuerte.
mi santuario. Mientras guardaba las latas y los paquetes, comencé a mirar mi casa con otros ojos. Vi el portarretrato digital que Mariana me había dado, que solo pasaba fotos de sus vacaciones. Lo desconecté. Vi el sillón incómodo que Esteban insistió en comprar, porque combinaba con la decoración. Decidí que lo donaría. Comencé a hacer pequeños cambios. Cambié el mantel de la mesa por uno que yo amaba, pero que ellos consideraban anticuado. Puse mi música a sonar, bien alto. Lentamente, sutilmente, estaba exorcizando a sus fantasmas de mi casa. Estaba transformando lo que era un escenario para la vida de ellos en un escenario exclusivo para la mía. Estaba, finalmente, sintiéndome en casa en mi propio hogar. Pasó una semana, 7 días, de un silencio ensordecedor, roto solo por los sonidos de mi propia rutina. Estaba empezando a acostumbrarme a esta nueva paz, cuando el cartero entregó un sobre. No era una factura, ni un folleto. Era un sobre de oficina, grueso, con el membrete de un despacho de abogados que no conocía. Mi corazón se heló. Me senté a la mesa de la cocina, el sobre en mis manos temblorosas, posponiendo el momento de abrirlo. Sabía lo que era. Era su siguiente movimiento en el tablero de ajedrez. Con un suspiro, rasgué el papel. La carta era corta, fría e impersonal. Decía que, en vista de los recientes acontecimientos y la ruptura de la confianza, sus clientes, Esteban y Mariana, solicitaban que toda y cualquier comunicación futura, de cualquier naturaleza, fuera dirigida exclusivamente a través de dicho despacho. Era la formalización del abandono. El impacto de la carta fue más fuerte de lo que esperaba. Una cosa era la rabia impulsiva de una llamada telefónica. Otra, completamente diferente, era la frialdad calculada de una comunicación legal. Era la prueba de que se habían sentado con un abogado y planeado cómo cortarme de sus vidas, de la forma más oficial y estéril posible. La rabia que sentí el martes dio paso a una ola de tristeza abrumadora. Las lágrimas que no lloré en la batalla, que contuve durante la soledad, finalmente vinieron. Lloré por la pérdida, no de los adultos codiciosos, sino de los niños que crié. Lloré por el fin de mi familia como la conocía. Lloré por la crueldad de transformar una relación de madre e hijos en un caso legal. La carta no era un acto de defensa, era un acto final de agresión, destinado a intimidarme y a aislarme aún más. Después de que las lágrimas se secaron, surgió una claridad. La carta, a pesar de ser cruel, fue un regalo. Me mostró que no podía continuar mi viaje sola, confiando solo en mi terquedad. El orgullo era una cosa, pero ser tonta era otra. Si ellos tenían abogados, yo necesitaba apoyo. Con manos aún temblorosas, tomé el directorio telefónico, un objeto que no usaba en años, y busqué algo que veía en carteles en el centro de salud. Centro de apoyo para adultos mayores. Siempre pensé que eso era para los otros, para los viejitos que no tenían familia. Bueno, ahora yo era una de ellos. Marcar ese número fue uno de los actos más difíciles y valientes de mi vida. Fue admitir mi vulnerabilidad. Fue pedir ayuda. Una voz femenina y amable respondió del otro lado de la línea. Centro de apoyo. Buenos días. Dudé, sin saber por dónde empezar. Mi nombre es Elvira. Tartamudeé. Yo soy viuda. Vivo sola. Y estoy teniendo algunas dificultades. No entré en detalles sobre la traición, sobre la guerra. Solo esbocé mi situación. La mujer del otro lado no hizo preguntas invasivas. Solo escuchó. Y entonces me ofreció un mundo que yo no sabía que existía. Habló de un servicio de voluntarios que podrían ayudarme con las compras pesadas. Habló de un grupo de convivencia que se reunía los miércoles para un café. Habló de una asesoría jurídica gratuita para personas mayores
Con cada palabra suya, una pequeña ventana se abría en la fortaleza oscura en la que me había encerrado. No era la familia que perdí, pero era una comunidad, era una conexión, era una esperanza. Y fue así como llegué hasta aquí, a este foro. Después de asistir al grupo de convivencia, escuché otras historias, otros dolores, otras superaciones, y me di cuenta de que mi historia, mi día de furia y liberación, no necesitaba quedarse encerrada dentro de mí. Decidí escribirla, primero, para poner todo en orden en mi propia cabeza, para nombrar los sentimientos y entender el camino que recorrí. Pero, más importante, decidí compartirla con ustedes, para que cualquier otra persona que esté ahí, sintiéndose invisible, subestimada, acorralada por aquellos que deberían protegerla, sepa que no está sola, para que sepan que dentro de nosotros, incluso cuando nuestro cuerpo flaquea, existe una fuerza que ni nosotros mismos conocemos, esperando solo el momento adecuado para revelarse. Mi historia no es sobre venganza, es sobre el rescate del alma. La vida, ahora, sigue un ritmo diferente, un ritmo que yo misma compongo. Los miércoles se han convertido en mi día favorito. Es el día del café en el centro de apoyo, donde me reúno con otras mujeres y hombres que, como yo, cargan sus propias historias de pérdidas y nuevos comienzos. Hablamos de todo y de nada. Nos reímos de dolores antiguos y celebramos pequeñas victorias, como un jardín que floreció o un nieto que llamó. Una vez por semana, un joven voluntario llamado Ricardo, con una sonrisa que me recuerda a la de mi Alberto, pasa por aquí y me ayuda con las compras más pesadas. Descubrí que la comunidad puede ser una familia que uno elige en la madurez. El teléfono ahora suena de vez en cuando, con la voz de una nueva amiga del otro lado, y cada llamada es un pequeño recordatorio de que ya no soy una isla. He reconstruido mi archipiélago. Hace aproximadamente un mes, en una tarde de sábado, sonó el timbre. Mi corazón todavía da un pequeño salto, un resquicio de aquel martes. Pero cuando miré por la mirilla, no vi ni a Esteban ni a Mariana. Vi a mi nieta, Camila, parada en mi puerta, sola, sosteniendo una cajita de galletas. Abrí la puerta y ella me miró con esos ojos serios suyos, tan diferentes a los de su madre. No dijo mucho al principio, solo me dio un abrazo apretado, un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían. Fue la primera vez que alguien de mi antigua familia cruzaba esa puerta desde el día de la guerra silenciosa. Su presencia allí, un acto de rebeldía silenciosa, fue como la primera lluvia después de una larga sequía. Nos sentamos en la cocina y comimos las galletas que ella misma había hecho. No mencionó a sus padres directamente, pero habló con una madurez que me sorprendió. «Abue, te extraño en nuestra casa», dijo, con voz baja. Escuché la pelea ese día por teléfono. No entendí todo, pero sé que las cosas no están bien. Se miró las manos. Solo quería que supieras que te quiero. En ese momento, supe que mi lucha no había sido en vano. La semilla de la dignidad, de la percepción de lo que es correcto e incorrecto, había logrado brotar en al menos un corazón de esa familia. No necesitaba que tomara mi partido. Solo necesitaba saber que la cadena de empatía no se había roto por completo. La visita de Camila, aunque breve, me dio una paz que no esperaba. Me dio la esperanza de que el legado de fuerza que estaba tratando de construir tendría una heredera. Cuando se iba, la tomé por los hombros. La miré bien a los ojos y le dije, «Mi querida, sé siempre fuerte. Y más importante, en la vida, lee siempre entre líneas y las cláusulas en letras pequeñas. Tu voz es lo más valioso que tienes. Nunca dejes que nadie te la quite». Me abrazó de nuevo y sentí que había entendido.
no solo con la mente, sino con el alma. Ella no era la solución a mi soledad, pero era la prueba de que el amor verdadero, encuentra caminos para sobrevivir incluso en los terrenos más áridos. Con la ayuda de la asesoría del Centro de Apoyo, comencé a encargarme de las cosas prácticas de mi vida, con una nueva confianza. Un electricista de confianza vino y arregló la vieja instalación de la cocina, un problema que mis hijos siempre posponían. Un jardinero voluntario me ayudó a podar los rosales, que ahora florecen más lozanos que nunca. Aprendí a usar la aplicación del banco en el celular, a pagar mis propias cuentas, en línea. Cada pequeña tarea completada era un ladrillo más en la construcción de mi autonomía. La casa, que antes era el centro de un conflicto, la fuente de mi angustia, ahora se ha convertido verdaderamente en mi refugio, un espacio gobernado por mí, para mí, donde la única voluntad que importa es la mía. Hoy, puedo entender la diferencia fundamental entre la soledad y lo que los poetas llaman solitud. Antes de aquel martes, vivía en la soledad. Era el sentimiento frío de ser olvidada, de ser una carga, una presencia tolerada. Era una ausencia de conexión. Lo que vivo ahora es la solitud. Es un estado del ser, no una falta. Es la elección de estar conmigo misma, de disfrutar de mi propia compañía, de escuchar mis pensamientos sin interferencia. Es una presencia, la mía propia. Claro que hay momentos en que desearía tener a alguien con quien compartir una taza de té, pero esos momentos son ahora una elección y no una desesperación. He aprendido a ser mi mejor compañía. Eso no quiere decir que el dolor haya desaparecido por completo. La superación, aprendí, no es borrar las cicatrices, es aprender a vivir con ellas. A veces, una canción antigua en la radio o la vista de una familia riendo en la plaza me traen una punzada de luto. La tristeza por lo que perdí, por la familia que se deshizo, todavía me visita. Son fantasmas que aparecen sin avisar, pero ahora ya no lucho contra ellos. Los reconozco, les hago un gesto con una tristeza resignada y los dejo pasar. Son parte de mi historia, pero ya no son mi historia completa. El dolor es un río que todavía corre en algún lugar dentro de mí, pero ya no me ahogo en él. Aprendí a construir mis puentes. Mi percepción sobre lo que significa ser fuerte también cambió radicalmente. Pasé la mayor parte de mi vida creyendo que la fuerza de una mujer, de una madre, residía en su capacidad de soportar en silencio, de absorber los dolores, de no crear problemas, de sacrificarse. Hoy, sé que eso no es fuerza, es anulación. La verdadera fuerza, la que descubrí aquel martes, está en el coraje de trazar un límite. Está en la capacidad de decir no, basta. De aquí no pasas. La fuerza está en proteger tu dignidad, con la misma garra con la que una leona protege a sus cachorros. Está en tener el valor de romperlo todo y empezar de cero, cuando descubres que los cimientos de tu vida están podridos. Y el famoso documento, se estarán preguntando, ese pedazo de papel, que fue el campo de batalla de mi guerra, con la ayuda de mi nueva abogada, redacté un testamento claro y un nuevo conjunto de directivas anticipadas de voluntad. Todo está organizado, protegido, de la forma correcta. El documento que Esteban y Mariana se llevaron aquel día no es más que una reliquia, una pieza de museo de mi revolución personal. Legalmente, ya no tiene valor alguno, pero para mí es el símbolo más poderoso de mi liberación. Es la prueba de que una pluma fuente, en la mano de una mujer que decidió no ser más invisible, puede ser más poderosa que cualquier ejército. Y así, cierro mi relato. Agradezco a cada uno que leyó hasta aquí, que me prestó su tiempo y su corazón. Como dije al principio,
No escribí en busca de piedad, sino para compartir. Hoy, cuando me miro en el espejo, no veo a una anciana abandonada. Veo a una mujer de 82 años que sobrevivió. Veo las arrugas de mi historia, las marcas de mis batallas, y por primera vez, veo un brillo de orgullo en el fondo de mis ojos. Aquel día, aquel largo y terrible martes, no fue el fin de mi vida. Fue el día en que mi vida, mi verdadera vida, finalmente comenzó. Gracias por escucharme. Ahora que has conocido esta increíble jornada de superación de Doña Elvira, recuerda, tu fuerza más profunda a menudo se revela cuando te atreves a decir no. Así como ella enfrentó sus mayores miedos con coraje e inteligencia, tú también puedes reescribir tu propio guión y vencer tus desafíos. ¿Alguna vez has tenido que superar un desafío que parecía imposible en tu vida? ¿Cómo te ayudaron la perseverancia y el amor propio a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Vamos a crear una cadena de inspiración y a fortalecernos mutuamente. Y si esta historia tocó tu corazón, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más relatos que pueden transformar tu camino de superación. Más del 70% de quienes nos ven no están suscritos. No dejes pasar esta oportunidad de inspirarte. Haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora para descubrir otra inspiradora historia de superación que fortalecerá aún más tu coraje y determinación. Fue un inmenso placer compartir la fuerza de Doña Elvira contigo. Que el valor y el poder de reinventarte te acompañen siempre. Hasta el próximo video.